La abadía de Northanger, capítulo 29. Catherine se sentía tan desdichada que ni siquiera podía tener miedo. El viaje en sí no la asustaba, y lo inició sin que la inquietasen ni su duración ni la soledad en que iba a realizarlo. Se reclinó en un rincón del carruaje presa de un violento llanto, y ya se hallaba varios kilómetros más allá de los muros de la abadía antes de que levantase la cabeza, del mismo modo que la parte más elevada del terreno de la finca ya estaba prácticamente fuera del alcance de su vista antes de que fuese capaz de dirigir la mirada hacia ella. Lamentablemente, el camino por el que viajaba en esos momentos era el mismo que con tanto alborozo había recorrido tan solo 10 días antes a la ida y a la vuelta de Goodstone, de manera que durante 22 kilómetros toda su amargura se intensificó al volver a ver todo aquello que había contemplado por primera vez con emociones tan distintas. A cada kilómetro que se acercaba a Goodstone se acentuaba más su sufrimiento, y cuando solo estaba a 5 y pasó por el desvío que llevaba allí, pensó en Henry, tan cerca y a la vez tan ajeno a lo que pasaba, y su pena y su agitación alcanzaron unos niveles desmesurados. El día que había pasado en aquel lugar había sido uno de los más felices de su vida. Había sido allí ese mismo día, donde el general había utilizado unas expresiones para referirse a Henry y a ella en un tono y con unas miradas que la habían dejado convencida de que deseaba que contrajeran matrimonio. Sí, hacía solo 10 días que el general había conseguido que se sintiese eufórica por demostrarle de forma tan evidente que la tenía en gran estima, llegando incluso a turbarla por lo claro de sus alusiones, y en cambio ahora... ¿Qué había hecho ella? ¿O qué había dejado de hacer para merecer semejante cambio? La única ofensa contra él de la que podía acusarse era casi imposible que hubiese llegado a sus oídos. Solo Henry y ella estaban al tanto de las espantosas sospechas que había albergado en un momento de necedad, y tenía el convencimiento de que su secreto se hallaba a salvo con los dos, o al menos de que Henry nunca la habría traicionado a propósito. Si por mor de alguna extraña fatalidad su padre se hubiese enterado de lo que ella se había atrevido a pensar e indagar, de sus injustificados desvaríos y de sus injuriosas investigaciones, no le extrañaría en absoluto que se hubiese indignado. De hecho, si el general supiera que ella lo había considerado un asesino, a Catherine ni siquiera le extrañaría que la hubiese echado de su casa. No obstante, confiaba en que no obrase en poder del general esa justificación de sus actos, que para ella supondría un verdadero tormento. Pese a lo preocupada que estaba con respecto a ese punto en concreto, no era, sin embargo, en lo que más pensaba. Había otro más inmediato que prevalecía sobre los demás con mayor ímpetu. Lo que pensaría, sentiría y haría Henry cuando volviese a la mañana siguiente a Northanger y se enterase de que ella se había ido. Era una cuestión que tenía mucha más fuerza e interés que cualquier otra, y a la cual no dejaba de dar vueltas, consiguiendo tanto que se irritara como que se aplacara alternativamente. En ocasiones le horrorizaba pensar que Henry se limitase a dar su tranquila aquiescencia, mientras que en otras estaba dulcemente convencida de que él lo lamentaría sobremanera y se sentiría muy indignado. Por supuesto, no se atrevería a decir nada en general, pero seguro que con Elinor hablaría de ella largo y tendido. Conforme Catherine seguía entregada a esa incesante repetición de dudas e intrigas, sin que su mente fuera capaz de pararse más que momentáneamente en cualquiera de ellas, fueron transcurriendo las horas y el viaje fue avanzando mucho más rápido de lo que se había esperado. Sus acuciantes inquietudes la tenían tan absorta que evitaron que se fijase en nada de lo que tenía delante después de que hubiese rebasado Goodstone, o que a su vez se diera cuenta del progreso del viaje, de manera que, aunque no había nada en el camino que fuese capaz de atraer su atención, el trayecto tampoco se le hizo tedioso en ningún momento. A eso también contribuyó otra razón, que era lo poco que deseaba que aquel viaje tocase a su fin, pues regresar de ese modo a Fullerton prácticamente destruiría la felicidad de volver a ver a quienes más quería, incluso después de una ausencia de 11 semanas, tan larga como la de ella. ¿Qué podía decir que no fuese humillante para sí misma y doloroso para su familia, que no aumentase su pena al tener que confesarlo e hiciese que su inútil resentimiento se extendiese a los suyos y que éstos incluso llegasen a arrojar su inquina indiscriminadamente, tanto sobre inocentes como culpables? Ella nunca podría hacer justicia a los méritos de Henry y Elinor, pues era algo que la afectaba de un modo tan profundo que jamás podría expresarlo con toda su amplitud.
y si su padre les cogiese animadversión o se hiciera una mala opinión de ellos, a Catherine se le rompería el corazón. Con tales sentimientos era normal que temiese más que desease ver el famoso chapitel, que le indicaría que se encontraba a unos 30 kilómetros de casa. Había salido de Northanger sabiendo que se dirigía a Salisbury, pero después de la primera posta había quedado muy agradecida a los postillones por indicarle los nombres de los lugares que iba a atravesar hasta llegar allí, de tan grande que era su desconocimiento de la ruta. Aún así no se encontró con nada que la inquietara o asustara. Su juventud, buenos modales y generosidad a la hora de pagar le procuraron todas las atenciones que podía necesitar, y al parar solo el tiempo justo para cambiar de caballos, estuvo viajando durante unas 11 horas sin que aconteciese accidente alguno o nada que la alarmase. Y así entre las 6 y las 7 de la tarde se encontró con que ya estaba entrando en Fullerton. El que una heroína vuelva, al término de sus aventuras, a su pueblo natal, con toda la gloria de haber recuperado su reputación y toda la dignidad de una condesa, seguida de un largo séquito de nobles de su círculo de conocidos en sus correspondientes faetones, así como de 3 doncellas personales montadas en otro carruaje tirado por 4 caballos que va tras el suyo, es un acontecimiento con el que bien puede la pluma de quien lo escribe deleitarse, pues siempre ensalza cualquier conclusión y permite que la autora comparta y se regodee con esa gloria con tanta generosidad ha concebido, que con tanta generosidad ha concedido. Sin embargo, lo que yo tengo que narrar es totalmente distinto. Vuelvo a mi heroína a su casa sola y tras haber caído... Devuelvo a mi heroína a su casa sola y tras haber caído en desgracia, con lo cual no siento ninguna euforia que me lleve a entrar en muchos detalles. Una heroína montada en una sencilla silla de postas supone un golpe para cualquier sensibilidad refinada que ningún intento de grandiosidad o emotividad puede paliar. Así pues, mejor será que su postillón atraviese el pueblo a toda velocidad, bajo las miradas de los paseantes dominicales, y que ella descienda del vehículo rápidamente. No obstante, por muy afligida que se sintiera Catherine conforme avanzaba de ese modo hacia la rectoría, y por muy grande que sea la humillación de su biógrafa al relatarlo, estaba a punto de provocar un regocijo poco habitual en aquellos hacia los que se dirigía. Primero al aparecer el carruaje y a continuación al aparecer ella misma. Como no era muy frecuente ver el vehículo de un viajero en Fullerton, al instante toda la familia se congregó en la ventana y el que se detuviese ante su verja fue una satisfacción añadida que iluminó las miradas y despertó la curiosidad de todos, ya que se trataba de algo totalmente inesperado para ellos. A excepción de los 2 más pequeños de la familia, un niño y una niña de 6 y 4 años que siempre esperaban ver llegar a algún hermano o hermana en cada carruaje que divisaban, cuán dichosa fue la primera mirada que distinguió a Catherine, cuán dichosa la voz que anunció dicho descubrimiento. Sin embargo, nunca llegó a quedar del todo claro si tal dicha pertenecía a George o a Harriet. El ver a sus padres, Sarah, George y Harriet, reunidos en la puerta para recibirla con todo el cariño y entusiasmo, despertó los mejores sentimientos de Catherine, y al abrazar a cada uno de ellos, después de apearse, halló un alivio muy superior a lo que jamás habría creído posible. Así, rodeada y mimada, hasta se sintió feliz, pues el júbilo de tanto amor familiar hizo que durante unos momentos se olvidase de todo lo demás. Por su parte, la alegría de volver a verla dejó al principio poco tiempo a sus familiares para que pudiesen sentir curiosidad o reflexionar con calma acerca de su repentino regreso, de manera que no fue hasta que estuvieron todos a la mesa tomando el té que la señora Morland preparó rápidamente para la pobre viajera, en cuyo aspecto pálido y cansado había reparado enseguida, cuando le hicieron alguna pregunta directa al respecto que requiriese una contestación. De mala gana y muy titubeante comenzó entonces Catherine a relatar lo que tal vez al cabo de media hora sus oyentes podrían haber denominado con cortesía una explicación. Sin embargo, durante todo ese tiempo apenas consiguieron enterarse de la causa o de los detalles de esa vuelta suya tan súbita. Lejos estaban de ser personas que se irritasen con facilidad, lejos de indignarse enseguida a la mínima ofensa o de ser presa de un rencor que les impidiese olvidarla. Aun así, cuando al fin todo quedó explicado, se encontraron con un insulto que no podían dejar pasar ni durante la primera media hora, perdonar fácilmente.
sin que llegaran a padecer ningún sobresalto de corte romántico al meditar sobre el largo y solitario viaje que había tenido que realizar su hija. Los señores Morland, no obstante, consideraron que debían de haber sido una experiencia muy desagradable que ellos mismos jamás habrían soportado de buen gusto, y que al obligarla a emprenderlo el general Tilney no había obrado de manera honorable o compasiva ni en su faceta de caballero ni en la de padre. En cuanto a por qué lo había hecho, qué podría ser lo que lo había impulsado a infringir de ese modo las normas de la hospitalidad y qué tan repentinamente se transformase todo el aprecio que le tenía a su hija en semejante inquina, era algo que eran tan incapaces de adivinar como la propia Catherine. Sin embargo, en modo alguno les angustió durante tanto tiempo como a ella, sino que tras pasar por la correspondiente fase de plantarse diversas conjeturas en vano, les bastó con concluir que era un asunto extraño y el general también debía de ser un hombre muy extraño, para dar por satisfecha toda su indignación y estupor, por más que Sara todavía continuó deleitándose con los encantos de lo incomprensible y planeó todo tipo de suposiciones con gran ardor juvenil. «Querida», le dijo finalmente su madre, «te estás tomando un montón de molestias innecesarias. Créeme, se trata de algo que ni siquiera vale la pena intentar comprender. Aún puedo llegar a admitir que quisiera que Catherine se fuera cuando recordó ese compromiso previo», dijo Sara. «¿Pero por qué no lo hizo con toda la debida cortesía?» «Yo lo lamento por sus hijos», comentó la señora Morland, «que lo deben de estar pasando muy mal, pero en cuanto a lo demás, ya da lo mismo. Lo importante es que Catherine está en casa sana y salva, y que nuestra felicidad no depende del general Tilney». Catherine suspiró. «Bien», prosiguió su filosófica madre, «desde luego me alegro de no haberme enterado en su momento de que ibas a realizar ese viaje, pero ahora que ya ha terminado todo, parece que el daño tampoco ha sido tan grande. A los jóvenes siempre os viene bien que tengáis que hacer algún esfuerzo. Tú siempre has sido bastante atolondrada, mi querida Catherine, y esto ha hecho que te vieras obligada a estar muy al tanto de todo, con tanto cambio de calesas y demás. Así que lo único que espero es que al final no resulte que te has dejado olvidado algún maletero». Catherine también lo esperaba, y hasta se esforzó por parecer interesada en esas mejorías que se habían obrado en su forma de ser, pero como de todos modos continuaba muy abatida, y pronto su único deseo fue poder estar a solas y en silencio, aceptó encantada la siguiente recomendación de su madre de que se acostase temprano. Al no atribuir sus padres su mal aspecto y nerviosismo a nada más que el resultado lógico de la afrenta de que había sido víctima, así como a la fatiga y a la tensión de un viaje al que no estaba acostumbrada, se despidieron de ella por esa noche, sin la menor duda de que un buen sueño reparador lo arreglaría todo. Y aunque cuando volvieron a verse a la mañana siguiente comprobaron que la recuperación de su hija no estaba a la altura de sus expectativas, siguieron sin sospechar que hubiese algún mal más profundo que la afligiera. En ningún momento lo atribuyeron a algún asunto del corazón, lo cual, tratándose de los padres de una damisela de 17 años que acababa de regresar de su primera estancia fuera de casa, no dejó de ser sin duda bastante extraño. En cuanto terminó el desayuno, Catherine se sentó a cumplir la promesa de escribirle que había hecho a la señora Tilney, cuya confianza en que el tiempo y la distancia tendrían su efecto en la disposición de su amiga ya estaba plenamente justificada, pues Catherine ya había empezado a reprocharse el que se hubiese separado de Eleanor con tanta frialdad, sin valorar lo suficiente sus méritos y su amabilidad, y sin compadecerse en justicia de ella por lo que había tenido que soportar el día anterior. No obstante, la intensidad con que sentía todo eso no ayudó a que su pluma fuese capaz de expresarlo con la misma facilidad, y nunca le fue tan difícil escribir a nadie como cuando se dispuso a hacerlo a Eleanor Tilney. Redactar una carta que hiciese justicia por igual tanto a sus sentimientos como a su situación, que tranquilizase su gratitud, sin caer en el servilismo ni en las lamentaciones, que fuese comedida pero sin frialdad y honrada pero sin resentimiento. En definitiva, una carta que no afligiese a Eleanor al leerla, y sobre todo una carta de la que la propia Catherine no tuviese que avergonzarse si diera la casualidad de que llegaba a manos de Henry. Era una ardua empresa que anuló su capacidad de expresión, y tras mucho pensarlo, sumida en una gran perplejidad, llegó a la conclusión de que la única forma en que podía estar segura de no incurrir en errores sería siendo muy breve. Así pues, en la carta se limitó a adjuntarle el dinero que Eleanor le había prestado con unas pocas palabras
en las que le manifestaba su más sentido agradecimiento y sus mejores deseos y afecto. «Ha sido una amistad extraña», comentó la señora Morland una vez hubo terminado Catherine la carta. «Que ha terminado igual de rápido que comenzó. Es una pena que haya sido así, pues a la señora Allen le parecieron unos jóvenes muy agradables. Claro que tampoco has tenido mucha suerte con tu Isabela. Ay, pobre James. En fin, así es la vida, y tenemos que ir aprendiendo de lo que nos va sucediendo. Espero que las próximas amistades que hagas valgan más la pena para conservarlas». Catherine se sonrojó conforme afirmaba con cierto acaloramiento: «No hay amiga a la que valga más la pena conservar que a Eleanor». «Si es así, querida mía, entonces supongo que os volveréis a ver antes o después. Por eso no te preocupes. Seguro que por alguna casualidad de la vida os volvéis a reunir de aquí a unos pocos años y entonces ya verás qué alegría que te llevas». La señora Morland no tuvo mucho éxito en su intento de consolar a su hija. El que pudiera pasar unos pocos años antes de que volvieran a verse solo sirvió para que Catherine pensase en lo que podría ocurrir entre tanto, que haría que el encuentro fuese terrible para ella. Nunca podría olvidar a Henry Tilney, ni pensar en él con menos ternura de la que sentía en esos momentos. Sin embargo, él sí que podría olvidarla, y en ese caso, el que se encontraran sería espantoso. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se imaginaba que volvían a verse de ese modo, por lo que la señora Morland, al comprobar que sus agradables sugerencias no habían surtido efecto alguno, le propuso como siguiente medida para que Catherine se animara que fuesen a hacer una visita a la señora Allen. Su casa solo estaba a unos 400 metros de la de los otros. Conforme caminaban hacia allí, la señora Morland explicó rápidamente a su hija todo lo que tenía que decir con respecto a la decepción de James. «Lo sentimos mucho por él, pero por lo demás no hay nada malo en que se haya roto el noviazgo, pues tampoco nos agradaba mucho que estuviese prometido a una joven a la que no conocíamos en absoluto y que no disponía de fortuna alguna, y de la que, por supuesto, ahora, en vista de su comportamiento, no tenemos una opinión nada buena. En estos momentos es muy duro para el pobre James, pero tampoco le va a durar para siempre, y además yo diría que tras este desengaño que se ha llevado con su mala elección, será mucho más prudente el resto de su vida». A Catherine le vino bien que su madre resumiera la cuestión de forma tan breve, pues una frase más podría haber puesto en peligro su actitud comedida y hacer que respondiese de una forma menos racional, ya que al instante estuvo absorta reflexionando sobre lo mucho que habían cambiado sus propios sentimientos y estado de ánimo desde la última vez que había recorrido ese camino que tan bien conocía. Aún no hacía 3 meses que, llena de dicha e ilusiones, corría de una casa a otra, unas 10 veces al día, con el corazón exultante y sin ataduras, anhelando experimentar nuevas y maravillosas emociones y libre de cualquier miedo a lo que pudiese ocurrir al conocerlas. 3 meses antes había sido así y ahora, en cambio, volvía convertida en alguien totalmente distinto. Los Allen la recibieron con toda la amabilidad que era normal que les produjera su inesperada aparición, dado el fuerte afecto que la tenían, y gran fue su sorpresa como acalorada su indignación cuando se enteraron del modo en que la habían tratado. Por más que el relato les hizo la señora Morland, no pecó de exagerado ni pretendió con él enardecer a sus amigos. «Catherine nos dio la promesa de presentarse de pronto en casa anteayer por la tarde», dijo. «Hizo todo el trayecto sola en coche de posta sin que ella misma supiera hasta el sábado por la noche que iba a volver, ya que el general Tilney, por el extraño motivo que fuese, se cansó de repente de tenerla en su casa y prácticamente la echó de allí. Ah, sí, desde luego, no fue un comportamiento muy cortés y él debe de ser un hombre muy extraño, pero lo que de verdad importa es lo mucho que nos alegramos de que Catherine vuelva a estar entre nosotros. Y también ha sido una gran satisfacción comprobar que no es una pobre criatura indefensa, sino que sabe manejarse muy bien por sí misma». El señor Allen se expresó al respecto con las palabras de resentimiento que era razonable esperar de un amigo sensato, las cuales debieron de parecer tan acertadas a la señora Allen que de inmediato las hizo suyas. La sorpresa, conjeturas y posibles explicaciones de su marido pasaron a convertirse en las de ella, con el único añadido propio de ese general me saca de quicio, con el cual llenaba cualquier pausa que se produjera, y volvió a repetir ese general me saca de quicio en 2 ocasiones más, después de que el señor Allen se hubiera marchado de la habitación, sin que se relajara su ira o pareciese capaz de poder pensar en otra cosa.
Sin embargo, la tercera repetición ya fue pronunciada de forma más errática y tras completar la cuarta, añadió inmediatamente después. Figúrate, querida, que antes de irnos de Bath conseguí que me remendaran tan bien aquella rasgadura tan horrible que me hice en mi mejor encaje de malinas, que ahora casi ni se distingue. Tengo que enseñárselo un día de estos. Bath es un lugar muy agradable, Catherine, pese a todo. Te aseguro que no me hizo ni pizca de gracia que tuviéramos que regresar. El que estuviera allí, la señora Thorpe, fue un gran alivio para todas nosotras. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de lo sola que nos sentimos al principio? Sí, pero eso no duró mucho tiempo, contestó Catherine, al tiempo que le brillaban los ojos ante el recuerdo de lo primero que había animado su estancia allí. Cierto, porque enseguida encontramos a la señora Thorpe y a partir de allí ya no nos faltó nada. ¿No te parece que estos guantes de seda son muy resistentes? Los estrené la primera vez que fuimos a los salones viejos y después me los he puesto un montón de veces. ¿Te acuerdas de esa noche? Oh, por supuesto, la recuerdo perfectamente. Fue muy agradable, ¿verdad? El señor Tirley tomó el té con nosotras y pensé que habíamos tenido mucha suerte al conocerlo, ya que era una persona encantadora. Tengo la impresión de que bailaste con él, aunque tampoco estoy segura. Lo que sí que recuerdo es que llevaba puesto mi vestido favorito. Catherine fue incapaz de responder y tras tratar brevemente de otros temas, el señor Allen volvió al... Es que ese general me saca de quicio con lo agradable y honorable que parecía. No creo que haya visto usted un hombre más educado en toda su vida, señora Morland. Al día siguiente de que se marcharan de las habitaciones que ocupaban, ya las habían cogido otras personas. Catherine, claro que tampoco es extrañar porque tratándose de Milson Street ya se sabe. Conforme regresaban a casa, la señora Morland intentó hacer ver a su hija lo contenta que debía estar por tener unos amigos tan buenos y fieles como los señores Allen, y lo poco que había de importarle la negligencia o falta de consideración de unos meros conocidos como los Tinley, mientras conservase la buena opinión y el afecto de los otros. Se trataba sin duda de un razonamiento lleno de sentido común, pero hay algunas situaciones en las que el sentido común tiene muy poco efecto sobre la mente humana. De ahí que los sentimientos de Catherine fuesen contradiciendo prácticamente todo lo que le decía su madre. Toda su felicidad de esos momentos dependía del comportamiento de esos meros conocidos, de manera que, mientras la señora Morland iba quedando plenamente convencida de lo acertado de su opinión, con los nuevos razonamientos que presentaba a su hija, ésta iba pensando en silencio que en ese momento Henry debía de haber llegado ya a Northanger, que en ese momento debía de haberse enterado de su marcha y que tal vez en ese momento estuviesen partiendo todos camino a Hereford. Capítulo 30. Catherine nunca había sido de natural de disposición sedentaria, como tampoco había sido de hábitos muy diligentes. Sin embargo, cualesquiera que hubiesen sido sus defectos en ese sentido hasta la fecha, su madre reparó enseguida en que se habían agravado considerablemente. No podía estarse ni quieta ni ocupada en algo durante más de 10 minutos, y no dejaba de dar vueltas por el jardín y por la huerta una y otra vez, como si lo único que pudiese controlar fuese su capacidad motriz. Hasta parecía que prefiriese estar moviéndose constantemente por el interior de la casa en lugar de permanecer sentada el tiempo que fuera en la sala de estar. Su estado abatido significaba un cambio aún mayor, pues ese constante vagar de un lado a otro y su ociosidad podían interpretarse como una mera caricatura de su verdadera forma de ser, pero su silencio y pesadumbre eran propios de una persona totalmente distinta a como ella acostumbraba a ser antes. La señora Morland lo dejó estar durante 2 días, sin hacer la menor alusión al respecto, mas cuando comprobó que tras una tercera noche de reparador sueño Catherine no había recuperado la alegría, las ganas de hacer algo útil o tan siquiera una mayor disposición a dedicarse a su labor, no pudo contenerse por más tiempo y la reprendió con suavidad. Mi querida Catherine, me temo que te estás convirtiendo en una dama muy distinguida. Si solo dependiera de ti, no sé cuándo estarían terminados los corbatines del pobre Richard. Piensas demasiado en Bath y hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para bailes y obras de teatro y otro para trabajar. Ya has disfrutado de una larga temporada de entretenimientos, así que ahora has de intentar ser útil. Catherine cogió su labor al instante, mientras comentaba en voz abatida que no pensaba en Bath, al menos no mucho. En ese caso es que estás aún dándole vueltas a lo del general Tinley, y eso es una tontería, y ya que lo más seguro es que no le vuelvas a ver jamás.
No vale la pena perder el tiempo en naderías. Y al cabo de un breve silencio añadió: espero, niña mía, que no te sientas a disgusto en casa porque no es tan grandiosa como Northanger. Eso convertiría tu estancia allí en un mal muy pernicioso. Uno debería estar siempre contento donde quiera que esté, pero sobre todo en casa, porque es donde tiene que pasar la mayor parte del tiempo. En el desayuno, no me ha gustado eso de que hablaras tanto del pan francés que toman en Northanger. Te aseguro que me da igual el pan, lo mismo me da comer una cosa que otra. En uno de esos libros... En uno de esos libros de arriba hay un ensayo muy lúcido al respecto sobre unas jovencitas que vuelven con muchas ínfulas a su casa después de haberse relacionado con amistades de mucho copete. Creo que era un artículo de The Mirror. Lo voy a buscar cuando pueda para que lo leas porque creo que te puede hacer muy bien. Catherine no dijo nada más e intentando hacer lo que debía se aplicó a su labor. Sin embargo, al cabo de unos pocos minutos volvió a hundirse sin darse cuenta en la languidez y la apatía, moviéndose ella en la silla como consecuencia de la inquietud y hastío que sentía con más frecuencia de lo que movía la aguja. La señora Morland observó dicha recaída y al creer advertir en el aspecto ausente e insatisfecho de su hija la prueba irrefutable de que en efecto era víctima de ese estado de ánimo de descontento al que había comenzado a atribuir la falta de alegría de Catherine, salió toda prisa de la habitación en busca del libro en cuestión, con la intención de atajar lo antes posible un mal tan nocivo. Tardó algún tiempo en encontrarlo y, como también la entretuvieron otros asuntos familiares, ya había pasado un cuarto de hora cuando volvió al piso de abajo con el volumen en el que tenía depositadas todas sus esperanzas. Como sus actividades de arriba le habían impedido oír ningún otro ruido salvo el que ella misma había hecho, no se enteró de que durante su ausencia había llegado un visitante hasta que al entrar en la sala, lo primero que vio fue a un joven al que no conocía. Este se puso de pie de inmediato mirándola muy respetuosamente y tras serle presentado por su azorada hija como el señor Henry Tinney, el joven pasó a disculparse con el rubor propio de alguien verdaderamente sensible, por presentarse allí de pronto, reconociendo que, después de lo que había sucedido, no tenía derecho a esperar ser bien recibido en Fullerton y afirmando que la razón de esa intrusión por su parte era la impaciencia que sentía por asegurarse de que la señorita Morland hubiese llegado sana y salva. Al explicar todo eso no se dirigió a una juez inflexible o a un corazón rencoroso. Lejos de hacerlos partícipes tanto a él como a su hermana de la mala conducta de su padre, la señora Morland siempre había sentido una buena predisposición hacia ambos, por lo que al instante, encantada porque hubiese ido, lo recibió con sencillas y sinceras muestras de benevolencia y le dio las gracias por haber tenido ese detalle con su hija y le aseguró que los amigos de sus hijos siempre eran bien recibidos y le rogó que no volviese a hacer mención a lo sucedido. A Henry no le costó mucho obedecer dicha petición, pues aunque había quedado muy aliviado por esa muestra de amabilidad que no se esperaba, seguía demasiado nervioso para que pudiese decir nada al respecto. Así pues volvió a su sitio en silencio y pasó algunos minutos contestando con mucha cortesía todas las preguntas de rigor que le hizo la señora Morland sobre el tiempo y el estado de los caminos, mientras Catherine, la nerviosa, agitada, feliz y febril Catherine, no dijo una sola palabra, pero sus encendidas mejillas y brillantes ojos convencieron a su madre de que esa amable visita al menos la tranquilizaría durante algún tiempo, por lo que estuvo encantada de dejar el primer volumen de The Mirror para algún otro momento más propicio. Deseosa de contar con la ayuda del señor Morland tanto para animar a hablar como para dar conversación a su invitado, cuya vergüenza a cuenta de su padre la señora Morland lamentaba profundamente, ésta mandó al poco a uno de los niños a que fuese a llamarlo, mas su marido no estaba en casa, de manera que al no contar con apoyo alguno, al cabo de un cuarto de hora se encontró con que ya no se le ocurría nada más que decir. Después de un par de minutos en absoluto silencio, Henry, dirigiéndose a Catherine por primera vez desde la entrada de su madre, le preguntó con repentino interés si los señores Allen habían vuelto ya a Fullerton, y tras conseguir entender de la perpleja multitud de palabras con que ella le contestó el mismo significado que habría obtenido de un breve monosílabo como sí, manifestó de inmediato su intención de ir a presentarle sus respetos y sonrojándose pidió a Catherine que sí tendría la amabilidad de mostrarle el camino. «¿Puede ver la casa desde esa ventana, señor?», fue la información que Sara se apresuró a darle, la cual solo produjo un movimiento de cabeza en señal de agradecimiento por parte del caballero y un gesto para que se callase por parte de su madre, ya que la señora Morland, al considerar probable que su deseo de visitar a sus valiosos vecinos
también obedeciese a que tenía alguna explicación que dar acerca del comportamiento de su padre, que le sería más fácil comunicar si se hallaba a solas con Catherine, no quería impedir bajo ningún concepto que ésta lo acompañara. Así pues, ambos se dirigieron hacia la otra casa, sin que la señora Morland hubiese ido del todo desencaminada con respecto a las intenciones de él. Tenía que darle algunas explicaciones sobre su padre, pero primero tenía que explicarse a sí mismo, y antes de que llegasen a la propiedad del señor Allen, ya lo había hecho de forma tan satisfactoria que a Catherine no le hubiese importado que se lo siguiera repitiendo eternamente. Le atestiguó que la amaba y le pidió que le entregase su corazón. A cambio, por más que, quizá, ambos supiesen por igual que ya era suyo por entero, pues aunque Henry sentía un afecto profundo y sincero por ella, apreciaba y le encantaban todas las excelencias de su carácter, y disfrutaba de veras estando en su compañía. He de confesar que su afecto había surgido sencillamente por gratitud, o en otras palabras, que era el convencimiento de que Catherine sentía algo por él, lo que lo había llevado a empezar a pensar en ello. Reconozco que es una circunstancia inédita en los romances, y terriblemente vejatoria para la dignidad de la heroína, pero si resultase ser igual de nueva en la vida real, al menos todo el mérito de haber sido capaz de imaginar algo así irá a parar a mí. Tras una visita muy breve a la señora Allen, en la que Henry habló de cosas inconexas, sin mucho sentido, y Catherine, inmersa en la contemplación de su propia e indescifrable felicidad, apenas abrió la boca, quedaron libres de retomar su arrobado tete-a-tete. Y antes de que no tuviesen más remedio que ponerle fin, Catherine ya había quedado al tanto de hasta qué punto había contado Henry con autorización paterna para declarársele. A su regreso de Woodstock 2 días antes, se había encontrado cerca de la abadía con su impaciente padre, que lo aguardaba, el cual le había informado rápidamente y en términos muy airados de la partida de la señorita Morland, y le había ordenado que no volviese a pensar en ella nunca más. Tal era el permiso con el que contaba para pedirle su mano. Mientras escuchaba temerosa y expectante su relato, la asustada Catherine no pudo menos que regocijarse por la considerada precaución por medio de la cual Henry le había evitado que tuviese que rechazarlo, al declarársele y obtener su consentimiento antes de mencionar ese punto, y conforme continuó contándole los detalles y le explicó los motivos de la conducta de su padre, Catherine se fue exaltando hasta llegar a sentir un deleite verdaderamente triunfal. El general no tenía nada de lo que acusarla, ni cargo alguno que presentar contra ella, salvo el de ser la protagonista involuntaria e inconsciente de un engaño que el orgullo de él no podía perdonar y que otra persona con mejores valores se habría avergonzado de reconocer. De lo único de lo que era culpable Catherine era de ser menos rica de lo que él había supuesto. Movido por el convencimiento erróneo de que ella disponía de grandes posesiones y heredaría aún más en el futuro, había buscado conocerla en Bath. La había invitado a Northanger y había decidido que se convirtiese en su nuera. Al descubrir su error, había considerado que lo más conveniente sería echarla de su casa, por más que con eso no consiguiese satisfacer todo el resentimiento que albergaba contra ella ni el desprecio que sentía por su familia. Era John Thorpe quien primero lo había inducido a cometer tal error. El general, al percatarse una noche en el teatro de que su hijo estaba dedicando considerables atenciones a la señorita Morland, había preguntado a aquel, como quien no quiere la cosa, si sabía algo de ella aparte de su nombre. Thorpe, encantado de tener la oportunidad de relacionarse con alguien de la importancia del general Tilney, estuvo especialmente comunicativo y dicharachero, y como por aquel entonces no solo estaba a la expectativa de que en cualquier momento James se prometiese con Isabella, sino que también estaba decidido a casarse él mismo con Catherine, su vanidad lo impulsó a hacer una descripción de los Morland como si fuesen aún más ricos de lo que esa misma vanidad suya y su avaricia lo habían arrastrado a creer que eran. Con quien quiera que estuviese John Thorpe o creyera probablemente ir a relacionarse, su propio sentido de la importancia siempre le exigía que la de ellos fuese aún mayor, de manera que cuanto más intimaba con alguien, más crecía la fortuna de dicha persona. Por lo tanto, las expectativas de su amigo Morland, sobrevaloradas desde un principio, habían ido aumentando gradualmente desde el momento en que conoció a Isabella, y dejándose llevar por la fanfarronería y la satisfacción de poder alardear ante alguien de la importancia del general, Thorpe duplicó el valor de esa supuesta herencia, dobló la renta de lo que quiso creer que valía el beneficio del señor Morland, triplicó la fortuna personal de éste y concedió a la familia una tía rica y ahogó a la mitad de los hijos, con todo lo cual pudo hacer al general un relato de la familia según el cual gozaban de una excelente posición económica. Sin embargo, para Catherine, centro de la curiosidad del general y de sus propias especulaciones, aún se reservaba algo más. Y así resultó que las 10 o 15 mil
libras que le podría dejar su padre serían un agradable añadido a todas las propiedades que iba a heredar el señor Allen. La gran amistad de Catherine con los Allen había llevado a Thorpe a convencerse de que la joven recibiría un importante legado, y de ahí a afirmar que era, sin lugar a dudas, la futura heredera de Fullerton. Solo había un paso. El general había procedido a actuar a partir de esa información, pues en ningún momento se le había ocurrido poner en duda su veracidad. El interés personal que tenía Thorpe en esa familia, al estar su hermana a punto de prometerse con uno de sus miembros, y él mismo tener el ojo puesto en otro, circunstancia ambas de las que fanfarroneaba con la misma libertad, parecían avales suficientes de que decía la verdad, y a eso había de añadir los hechos irrefutables de que los Allen eran ricos y no tenían descendencia, de que la señorita Morland estaba a su cargo y de que la trataban como si fuese su propia hija, como pudo comprobar el general por sí mismo en cuanto comenzó a relacionarse con ellos. Así pues, no tardó en tomar una decisión. Ya había observado la expresión de su hijo, que a éste parecía gustarle a la señorita Morland, y tras agradecer al señor Thorpe la información, decidió casi al instante que no iba a escatimar esfuerzos en acabar con esos intereses y esperanzas de los que éste tanto alardeaba. En aquellos momentos los hijos del general desconocían esos planes, tanto como la propia Catherine. Henry y Elinor, al no percibir nada en la oposición de ella que pudiese hacer que su padre se fijase en Catherine, contemplaron con asombro la rapidez, continuidad y alcance de las atenciones que comenzó a dedicar a la joven, y aun en los últimos tiempos, a raíz de algunas insinuaciones que habían acompañado a la orden casi tajante a su hijo de que hiciese todo lo que estuviese en su mano para conseguir a Catherine, Henry había llegado a la conclusión de que su padre debía de creer que ella era un buen partido. No había sido hasta esas recientes explicaciones que le había dado en Northanger cuando Eleanor y él se habían enterado de las falsas expectativas que habían impulsado a su padre a obrar de este modo. El que eran falsas lo había sabido el general de la misma persona que se las había inculcado, es decir, del propio Thorpe, pues se lo había encontrado por casualidad en Londres, y como éste se hallaba entonces bajo la influencia de unos sentimientos totalmente opuestos al estar irritado por el rechazo de Catherine y aún más por el fracaso de un reciente intento de que Morland e Isabella se reconciliaran, lo cual había hecho que se convenciera de que su ruptura era definitiva y por lo tanto su supuesta amistad con Jace ya no le era de ninguna utilidad, se apresuró a contradecir todo lo que había dicho sobre los Morland en un principio. Confesó que había estado totalmente equivocado con respecto a sus circunstancias económicas y posición social, ya que el fanfarrón de su amigo Morland lo había llevado a creer que su padre era un hombre de grandes posesiones importancia, mientras que las transacciones que habían tenido lugar durante las últimas 2 o 3 semanas habían probado que no era ninguna de las dos cosas, pues aunque en cuanto se había formalizado el noviazgo que uniría a las dos familias, el señor Morland se había mostrado dispuesto a actuar con gran generosidad y libertad, después, gracias a la astucia de Thorpe, se había visto obligado a reconocer que era incapaz de dar a la joven pareja ni siquiera una mínima ayuda con la que pudiesen subsistir. De hecho, añadió Thorpe, los Morland eran una familia necesitada y numerosa hasta lo indecible, que no gozaba en absoluto del menor respeto de sus vecinos, como él había tenido ocasión de descubrir recientemente, y que llevaban un estilo de vida que estaba por encima de sus posibilidades y que pretendían ascender socialmente relacionándose con otras personas acaudaladas. En definitiva, que se trataba de una realea de descarados fanfarrones e intrigantes. Entonces el aterrorizado general mencionó a los Allen con expresión inquisitiva, lo que dio pie a que Thorpe reconociese que ahí también se había equivocado. Sabía que los Allen estaban muy al tanto de cómo eran verdaderamente los Morland después de llevar tanto tiempo viviendo cerca de ellos, y además él conocía al joven que iba a heredar todas las propiedades de Fullerton. Al general ya no le hizo falta saber nada más. Encolerizado con prácticamente toda la raza humana, salvo consigo mismo, partió al día siguiente hacia la abadía, en la que ya se ha visto lo que hizo al llegar. Dejo a la sagacidad de mis lectores que determinen por sí mismos cuánto de todo eso fue posible a Henry contar a Catherine en esos momentos, de cuánto se había enterado por boca de su padre y en cuántos puntos se había basado en sus propias conjeturas, y qué partes les quedaban aún por saber hasta que recibiesen una carta de James explicándoselas. He unido aquí para su comodidad lo que ellos han de dividir para la mía. De todos modos, Catherine supo entonces lo suficiente para pensar que cuando había sospechado que el general podría haber asesinado o encerrado a su esposa, apenas había cometido una injusticia contra su carácter o magnificado su crueldad. Henry padeció prácticamente lo mismo al tener que relatar semejantes cosas de su padre, que al enterarse de ellas, y se sonrojó por esa actitud mezquina
de aquel que se vio obligado a revelar. La conversación que había mantenido con su padre en Northanger había sido muy desagradable. Grande y osada había sido la indignación de Henry al saber el modo en el que había sido tratada Catherine, conocer cuáles eran las intenciones interesadas de su padre y ordenarle que las acatase. El general, acostumbrado a que en cualquier circunstancia su familia siempre le obedeciese, no estaba preparado para que nadie le llevase la contraria o se atreviera a manifestarle un punto de vista distinto al suyo, por lo que no pudo tolerar que su hijo se le opusiera, por mucho que las palabras de Henry estuviesen refrenadas por el sentido común y los dictados de la conciencia. No obstante, en un caso así, su ira, por muy apabullante que fuese, no podía intimidar a Henry, al cual su convicción de que estaba haciendo lo que era justo mantuvo firme en sus propósitos. Se sentía unido a la señorita Morland, tanto por honor como por afecto, y como creía que ese corazón que le habían indicado que conquistara ya le pertenecía, ni él que su padre se retractara de forma indigna del consentimiento tácito que previamente le había dado, ni el que promulgara el decreto inverso a sus anteriores deseos, movido por una furia injustificada, podían alterar la fidelidad de Henry hacia Catherine ni ejercer ninguna influencia en la decisión que tomó. Se negó rotundamente a acompañar a su padre a Hertfordshire, un compromiso contraído a última hora para forzar que Catherine se tuviera que marchar de Northanger, y con la misma rotundidad afirmó su intención de ir a Fullerton a pedir su mano. El general se encolerizó aún más, y ambos se separaron fuertemente enfrentados. Henry, en un estado de intensa agitación mental, que solo muchas horas de soledad consiguieron calmar. Había regresado a Woodstown casi de inmediato, y a la tarde del día siguiente había emprendido camino a Fullerton. Capítulo 31. La sorpresa de los señores Morland al pedirles el señor Tilney su consentimiento para casarse con su hija fue durante unos minutos muy considerable, ya que no habían sospechado en ningún momento que pudiese existir semejante afecto por ninguna de las dos partes. Sin embargo, como al fin y al cabo no podía haber nada más natural que el que su Catherine fuese querida, enseguida pasaron a considerarlo únicamente desde la perspectiva de la alegría, la agitación, la satisfacción y el orgullo que les producía, y por lo que a ellos respectaba, no tuvieron la menor objeción que plantear. Los agradables modales y sensatez de Henry eran una excelente recomendación, y como nunca habían oído nada malo de él, no iba en la forma de ser de los señores Morland suponer que hubiese nada malo que decir de su persona. Supliendo con buena voluntad su falta de trato con aquel joven, llegaron a la conclusión de que su carácter no necesitaba de pruebas que diesen fe de su valía. La señora Morland se limitó a hacer el comentario premonitorio de que seguramente Catherine no fuese a ser una señora de su casa muy buena, pero rápidamente se consoló añadiendo que para eso, como para todo, no había nada como la práctica. En definitiva, que solo había un obstáculo que se interpusiera en la felicidad de los jóvenes, pero se trataba de uno que, hasta que no se eliminase, impedía que los señores Morland pudiesen dar su aprobación al compromiso. Eran de temperamento amable, pero también de principios firmes, por lo que mientras el padre de Henry se opusiera de forma tan expresa a ese matrimonio, ellos tampoco podían alentarlo. No eran tan refinados como para estipular que fuese requisito indispensable que el general se presentase ante ellos para solicitar que se llevase a cabo esa alianza entre las dos familias, o ni siquiera que él diese su absoluta conformidad a la misma, pero sí que había al menos que intentar que el general diese algo parecido a su consentimiento, y entonces, una vez obtenido, y los señores Morland confiaban de corazón en que no siguiese negándolo durante mucho tiempo, ellos estarían encantados de dar su aprobación al instante. Lo único que querían del general era su consentimiento. No tenían ni la menor intención ni tampoco derecho a exigir también su dinero. Era seguro que con el tiempo Henry gozaría de una considerable fortuna al casarse, y su actual renta le garantizaba independencia y bienestar, de manera que, considerado desde cualquier punto de vista pecuniario, sería un matrimonio que superaría con creces a cualquiera al que su hija pudiera aspirar. A los jóvenes no les sorprendió esa decisión. La lamentaron, pero eran conscientes de que tampoco podían enojarse, y así se separaron, esforzándose por poder albergar la esperanza que ambos consideraban casi imposible, de que se produjese lo antes posible ese cambio en el general que les permitiera unirse y disfrutar de pleno de todos los privilegios de su amor. Henry regresó al que había pasado a convertirse en su único hogar, a cuidar de sus jóvenes cultivos y a ampliar las mejoras de la casa por el bien de Catherine, con el anhelo de que pronto pudiese compartirlas con él, mientras que ésta se quedó en Fullerton a llorar.
No indagaremos en si paliaron en parte el tormento de la ausencia manteniendo correspondencia clandestina. Al fin y al cabo, los señores Morland nunca lo hicieron, y habiendo tenido la amabilidad de abstenerse de obligar a los jóvenes a que se les prometiesen que no iban a escribir, siempre que Catherine recibía una carta, lo cual pasó a ocurrir con gran frecuencia, se limitaban a mirar a otro lado. Me temo que la congoja que, hallándose su relación en esa situación, no podía menos que ser el sino que habían de padecer Henry y Catherine, así como todos los que los querían, hasta que llegara a resolverse. No se va a extender también el pecho de mis lectores, los cuales habrán captado enseguida en la reveladora comprensión de acontecimientos que forman estas páginas, que nos dirigimos todos juntos a gran velocidad hacia la más absoluta felicidad. La única duda que podría suscitarse se refiere a cómo pudo ser posible que consiguieran casarse muy pronto. ¿Qué circunstancia que resulte verosímil sería capaz de obrar semejante cambio en un temperamento como el del general? Pues la circunstancia que fundamentalmente logró fue la boda de su hija con un hombre de gran fortuna e importancia que tuvo lugar en el transcurso del verano. Supuso la adquisición por parte de aquella de una posición de gran dignidad social que provocó en el general un considerable arrebato de buen humor, del cual no se recuperó hasta después de que Eleanor hubiese conseguido que perdonara a Henry y le concediese permiso para que hiciera el idiota si así le placía. Espero que el matrimonio de Elinor Tinley, que le permitió apartarse de un lugar tan nefasto como pasó a ser Northanger tras el destierro de Henry para irse al hogar de su elección con el hombre de su elección, fuera un acontecimiento que reportase gran satisfacción a todo su círculo de amistades. A mí, desde luego, me produce una dicha muy sincera. No conozco a nadie que tuviese más derecho, por mor de sus méritos libres de cualquier pretensión, o que estuviera mejor preparada, debido a su largo sufrimiento, a ser enteramente feliz. El afecto que sentía hacia el caballero en cuestión no era reciente, pero él se había tenido que abstener de ir a mayores porque su posición era inferior a la de Elinor. Sin embargo, su inesperada adquisición de un título nobiliario y fortuna puso fin a todas las dificultades, de manera que nunca quiso tanto el general a su hija, ni siquiera durante todas las horas de compañía, abnegado servicio y paciente aguante de ésta, como cuando pudo aclamarla por primera vez como su señoría. Su marido era en verdad merecedor de ella, pues independientemente de su título, de su riqueza y del cariño que le tenía, se trataba sin duda del joven más encantador del mundo. Cualquier otra descripción de sus méritos resulta harto innecesaria, pues todos nos podemos imaginar al instante cómo es el joven más encantador del mundo. Así pues, en lo que se refiere a este en concreto, solo me queda por añadir, siendo consciente de que las normas de la composición literaria prohíben que introduzca a un personaje que no esté directamente relacionado con mi fábula, que era el mismísimo caballero cuyo negligente criado había dejado en el transcurso de una larga estancia en Northanger esa colección de facturas de lavandería que habían provocado que mi heroína viviese una de sus aventuras más escalofriantes. La influencia que ejercieron el vizconde y la vizcondesa en favor de su hermano se vio apoyada por el esclarecimiento que hicieron de la veracidad de la verdadera situación económica del señor Morland, la cual estuvieron en condiciones de explicar al general en cuanto se dignó a que le informasen de ella. Entonces aprendió que tan equivocado había estado cuando había hecho caso a la fanfarrona inicial de Thorpe con respecto a la gran fortuna de la familia, como cuando éste se había desdicho por maldad de sus palabras. En modo alguno eran los Morland una familia necesitada o pobre, y además Catherine recibiría una dote de 3.000 libras. Eso suponía una enmienda tan contundente a lo que habían sido sus expectativas en un momento que contribuyó sobremanera a que el orgullo del general se aplacase, a lo cual tampoco fue ajeno el que se enterase por su cuenta, tras una ardua investigación, de que las propiedades de Fullerton estaban a total disposición de su actual propietario, el señor Allen, para que actuase con respecto a ellas a su pleno antojo, con lo que en consecuencia a quien irían a parar en el futuro quedaba abierto a todo tipo de codiciosas especulaciones. En virtud de todo eso, el general, al poco del matrimonio de Eleanor, permitió que su hijo volviese a Northanger y de allí lo envió a Fullerton en calidad de portador de su consentimiento para que se celebrase el enlace, lo cual expresó en un pliego escrito en términos muy corteses, lleno de vacuas efusiones de amistad dirigidas al señor Morland. El hecho que en él autorizaba tuvo lugar poco después. Catherine y Henry se casaron, repicaron las campanas y todo el mundo fue feliz. Y como esto ocurrió cuando aún no hacía un año desde el día en que los novios se habían visto por primera vez, tampoco puede decirse que el terrible retraso provocado por la crueldad del general fuese a fin de cuentas tan grave. Comenzar a ser plenamente feliz a las respectivas edades de 26 y 18 años no era nada mal. No está nada mal, y tras confesar además que estoy convencida de que la injusta interferencia del general, lejos de ser perniciosa para lograr dicha felicidad,
Tal vez lo que hizo fue conducirlos a ella al contribuir a que los enamorados se conociesen mejor y dar una aún más fuerza al matrimonio que se profesaba. Tal vez lo que hizo fue conducirlos a ella al contribuir a que los enamorados se conociesen mejor y dar aún más fuerza al afecto que se profesaban. Dejo a quien pueda corresponder o interesar que determine si esta obra tiende más a recomendar la tiranía paterna o a recompensar la desobediencia filial. Fin de la Abadía de Northanger.